Ha llegado el momento de compartir la palabra de Dios, pero vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos guíe, que Él esté acompañándonos en la meditación de su palabra, que sea Él mismo quien permita que podamos compartir su palabra con verdad. Así que vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Ha llegado el momento, Dios, de compartir tu palabra y rogamos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos en todo aquello que vamos a compartir esta noche. Padre, gracias por todos aquellos que pueden estar escuchando a esta hora, Señor, tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable a todos. Especialmente, Señor, te pido que tú dirijas mis pensamientos y mis labios, Señor, para compartir aquello que tú deseas podamos compartir esta noche. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Bueno, estaba escuchando lo que nuestra hermana Tania Kusi compartía de su experiencia en Kurdistán y hablaba de lo inseguro que pueden ser algunos lugares. Me parece que todo el mundo es un lugar inseguro. Todo lugar puede tener sus flaquezas. Y el ser humano, creo que no hay lugar donde se sienta totalmente seguro. Creo que eso nos pasa absolutamente a todos. El mundo es un lugar inseguro. Y lo que más vemos en el mundo es llanto, es dolor, es aflicción. Y eso nos hace pensar que vivimos en un mundo tremendamente inseguro. Es triste porque a pesar de todo lo que puede ofrecernos también este mundo, como la tecnología, la ciencia, la economía, nada de eso nos puede dar seguridad. Y por eso, pensando en ello, en cómo Dios puede bendecir nuestras vidas en este tiempo, es que vamos a ir al pasaje que está en Marcos capítulo 6 y vamos a leer los versos 53 al verso 56. Marcos capítulo 6, versos 53 al verso 56. Y ahí vamos a centrar nuestros pensamientos esta noche, pensando en cómo recibir bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Quién sabe, tú no la estás pasando bien. Quién sabe, hay un sinfín de circunstancias y necesidades en tu vida. Y hasta ahora nadie ha hecho empatía contigo, ni nadie ha respondido tampoco a tus necesidades. Quiera Dios que a la luz de este pasaje que vamos a leer, tú puedas encontrar esperanza y consuelo también para lo que tú estás viviendo. Dice así la Escritura, verso 53 del capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, en ciudades o en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban sanos. Vamos a leer una vez más este texto. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban
quedaban sanos. ¿Cómo llegaron a Genezaret? ¿Cómo llegaron a este lugar? Bueno, si uno mira el capítulo anterior o el capítulo 6, uno se da cuenta que comienza el capítulo 6 hablando de que Jesús estaba en su ciudad natal, en Nazaret. Y ahí ocurre la alimentación de los 5.000. Y luego, para tener un momento para descansar, él manda a sus discípulos ir hacia Betsaida, mientras él queda orando. Y los discípulos entran a la barca y la barca va camino a Betsaida. Sin embargo, los vientos eran tan fuertes que terminan en Genezaret. Allí en el mar ocurre un milagro. Jesús camina sobre el mar y por eso vemos en el verso 52 que dice, o versos 51 y 52, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Y luego dice, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Así que la idea no era ir a Genezaret, la idea era ir a Betsaida, pero terminan en Genezaret. Ahora, Genezaret era un lugar con muchísima necesidad. Genezaret era un pequeño lugar a orillas del mismo lago de Galilea. Era una ciudad más o menos de unos 5 kilómetros de largo por unos 2 kilómetros de ancho. Y los historiadores dicen que era una ciudad bastante fértil, campos agrícolas muy, muy fértiles, con hortalizas y árboles frutales. De tal manera que era una ciudad próspera. Pero con todo y ello, era una ciudad que tenía a sus habitantes con muchísimas necesidades físicas, necesidades de salud. Ahora, dice allí, en este lugar, cuando arribaron a la orilla de Genezaret, que probablemente todavía era de amanecida, porque si uno mira el capítulo 6 y el verso 48, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ese es cuando Jesús camina sobre el mar. La cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. Y dice que no era exactamente la cuarta vigilia, estaba a punto de empezar la cuarta vigilia. Luego, cuando uno va a Juan capítulo 6 y el verso 21, dice que prontamente llegaron hacia Genezaret. Por lo tanto, todavía era a oscuras cuando llegaron a ese lugar. Sin embargo, cuando llegaron a ese lugar y pudieron ahí poner sus pies en tierra, dice el verso 54, y salieron ellos de la barca enseguida, la gente le conoció. Ahora, estábamos en el año de popularidad del Señor Jesús. Ya era conocido por los milagros que él hacía y por la forma como él hablaba del Evangelio. Sí, así lo dice Marcos en el verso 2 del capítulo 6. Mire lo que dice el verso 2. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Sí, ya era conocido. Más adelante viene la alimentación de los 5.000 y habla de solamente varones, sin contar las mujeres, sin contar los niños. Así que era tremendamente conocido el Señor. Y por eso que cuando llega a este lugar, lo reconocen, lo conocen. No era alguien ajeno a las necesidades del mundo de aquel entonces. La gente pudo reconocerle. Y me parece aquí hay algo que podemos nosotros tomar en cuenta si queremos recibir bendición de parte de Dios. Creo que si queremos recibir bendición de parte de Dios, creo que en primer lugar necesitamos
conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Estas personas pudieron reconocer al Señor cuando llegó a Genezaret. Y mis hermanos, por 2000 años se ha predicado acerca del Señor Jesucristo. Yo no creo que haya personas que no hayan escuchado hablar del Señor Jesucristo. Se ha podido dejar de hablar de muchísimos personajes en la historia, pero creo que nunca se ha dejado de hablar del Señor Jesucristo. Tenemos un libro de 66 libros dentro suyo que hablan del Señor Jesucristo, que es la Biblia. Así que si queremos recibir bendición de parte de Dios, necesitamos conocer a Cristo. Estas personas lo reconocieron, ni bien lo vieron descender de la barca, lo reconocieron. Sabían que era una persona que podía suplir sus necesidades. Sabía que era una persona que podía llegar a sus necesidades. Y aunque eran necesidades físicas, aunque ellos no se dieron cuenta que hay una necesidad mucho más importante que las necesidades físicas, que es la necesidad espiritual de todo ser humano, pero reconocieron que era el Señor Jesús. Reconocieron que era quien había estado, quién sabe, en la alimentación de los 5.000. Seguramente algunos de ellos estuvieron en la alimentación de los 5.000 y por eso lo reconocieron. Seguramente en otros momentos, como en Marcos 1, como en Marcos 3, la gente donde escuchaba que estaba Cristo, ahí iba. Y seguramente muchas de estas personas lo habían visto antes y por eso pudieron reconocerlo. Y seguramente que tú y yo, como muchos, hemos escuchado muchas veces acerca de Cristo. Y si tú quieres conocer al Señor, pues ven a la palabra. Abre la Biblia y ahí verás a Cristo. Y estoy seguro que el Espíritu Santo te ayudará a entender la Biblia y tú podrás conocer a Cristo. Así que lo primero que ellos tuvieron que hacer es conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Así que para recibir bendición de parte de Dios, lo primero que hay que hacer es conocer al Señor. Y tú esta tarde puedes conocer a Cristo también. Verso 55. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oía que estaba. Bueno, en segundo lugar, me parece que hay que reconocer también que tenemos necesidades, que tenemos necesidad en nuestras vidas. Sí, porque mira lo que dice, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Eso habla de un reconocimiento de necesidad. Esta gente parece ser, había muchísimos que tenían necesidad de salud. Y sabiendo que Jesús sanaba, vinieron a él. Pero para venir a él había que reconocer su necesidad que tenían. Y me parece que este es un segundo paso que tenemos que dar si necesitamos, si queremos recibir bendiciones de parte de Dios. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios. La Biblia habla de que el hombre está lejos de Dios, que el hombre no tiene comunión con Dios a causa de su condición de pecador. Y tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores. Y que por esa condición no podemos acercarnos a Dios. Reconocer esa condición nos lleva entonces a saber que necesitamos a Dios.
Reconocer nuestra condición nos lleva a ver nuestra necesidad de Dios. Así como esta gente pudo reconocer su necesidad de salud física. Tuvo que reconocer que necesitaba del Señor para sanarse. Y por eso fueron en busca de Él. Ahora, muchas veces nosotros no estamos dispuestos a reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos recibir bendición de parte de Dios. Y aunque vemos a muchas personas alrededor nuestro ser bendecidas por Dios, pero nuestro duro corazón a veces hace que rechacemos bendiciones de parte de Dios. Solo por no reconocer nuestra necesidad de Dios. Por no dejar nuestro pecado. Rechazamos así la bendición de Dios. Así que en primer lugar, esta gente tuvo que conocer al Señor. Lo reconocieron. Sabía que era aquel que sanaba. En segundo lugar, tuvieron que reconocer su propia necesidad de sanidad también. Pero no solamente eso. El ir en busca del Señor, porque el verso dice, comenzaron a traer de todas partes a enfermos en lechos a donde oían que estaba. La idea era que personas estaban siguiéndole a él. Siguiéndole por donde él iba, por donde él caminaba, la gente iba siguiéndole. ¿Eso qué implica? Implica que estas personas tuvieron que confiar también en Cristo. Implica que tuvieron que ejercer confianza en Él, fe en Él. De que Él podía hacer algo por su necesidad. Ahora, eran otros, quién sabe, los que estaban ayudando a los que estaban enfermos. Seguramente era tan delicado su situación de salud, porque dice que la gente podían ser sus familiares, podían ser amigos, podían ser vecinos, pero la gente sacaba a los enfermos en su lecho. Así que iban recorriendo la ciudad, al igual que Jesús iba recorriendo la ciudad, tratando de alcanzarle. Porque sabían que Él podía sanar a esas personas, sanar, quién sabe, a sus seres queridos. Las mismas personas también tenían la seguridad de que Cristo podía sanarles. Así que aquí tenemos no solamente personas que reconocieron al Señor, no solamente personas que reconocen su necesidad de Dios, sino también personas que confían en que el Señor podía sanarles. ¿Tú confías en Dios? ¿Puedes confiar en que Dios puede hacer algo por tu necesidad? ¿Puedes tú abrirle tu corazón y dejarle entrar en él? Confía en él. Confía en él. Déjale entrar en tu vida. Cuando uno mira Isaías 53 y mira la razón por la que Cristo tuvo que morir, uno no puede permanecer sin tomar una decisión de fe, de confianza en Él. Mira lo que dice Isaías 53, verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, pienso que este pasaje no solamente tiene alcance espiritual, muchas veces, en muchas ocasiones, ha tenido también alcances físicos. Personas que han sufrido de algún tipo de enfermedad física,
que han puesto su fe y su confianza en Cristo para salvación, han terminado también siendo sanadas físicamente hablando. Eso solo está dentro de los propósitos de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Pero la idea aquí es confiar en Él, abandonarnos en Él. Como esta persona, seguramente estas personas habían visitado médicos, seguramente habían invertido todos sus recursos. Pero cuando vieron llegar al Señor, fueron a Él. Fueron a Él. Como una expresión de confianza, como una expresión de fe, sabiendo que podían recibir sanidad de parte de Él. Ahora, claro, ellos esperaban solamente una sanidad física. Pero más que una sanidad física, Dios quiere sanarnos espiritualmente. Hemos dicho que debemos reconocer nuestra condición de pecadores, de estar lejos de Dios, de estar lejos de Dios a causa del pecado y de no poder hacer nada para acercarnos a Dios por nuestros pecados. Por eso Cristo tuvo que morir en nuestro lugar. Él asumiendo el juicio de Dios por nuestros pecados y resucitando para darnos vida eterna. Él es el único que puede sanar espiritualmente al ser humano. Él es el único que puede reconciliarnos con Dios, su Padre. Como dice Pablo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. No hay otra manera de llegar a Dios. No hay otra manera de alcanzar comunión con Dios. Sí, reconocemos nuestra necesidad de Dios, pero tenemos que ejercer fe en Él, fe en Cristo. Ejercer fe en Cristo es recibirle a Él como nuestro Señor, recibirle a Él como nuestro Salvador. Porque no solamente la gente mostró confianza en Él, no solamente mostró confianza en Él, sino que tuvo que acercarse a Él, que es otra muestra de confiar en Él, acercarse a Él, porque por donde iba, la gente iba también, por donde Él estaba, la gente también estaba. Acercarse a Él. Acercarse a Él para que tú puedas tener vida eterna en Él. Por eso es que el apóstol Juan dice que si le recibimos a Él, que si creemos en Él, somos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Y tú puedes esta tarde abrirle tu corazón a Él, acercarte a Él con fe, confiando en que Él puede darte vida eterna. Más allá de las circunstancias que puedas estar viviendo, más allá de los problemas que puedas tener. El mayor problema del ser humano es su condición delante de Dios. Este mundo pasará, como dice el apóstol Juan. El mundo pasa y sus deseos, pero el amor de Dios permanece para siempre. Y es eso lo que Dios quiere, que tú puedas experimentar, su amor. Su amor para darte vida eterna. Vida eterna. Así que las personas tuvieron que conocer al Señor. Tuvieron que reconocer su necesidad. Tuvieron que confiar en Él, acercarse a Él.
para poder tener lo que esperaban de él. ¿Qué esperaban? Lo que dice el verso 56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Esta gente pudo experimentar la sanidad física en sus cuerpos. Pero tú puedes experimentar esta tarde la sanidad espiritual en tu vida. Sanidad espiritual en términos de comunión con Dios. Comunión con Dios. De gozar de las bendiciones de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Él te hace un hijo suyo. Él te hace un hijo suyo. Ven a Cristo. Ven a Él. No importa la condición en la que estás. Por eso acabamos de cantar esta canción que dice amor incondicional. Ven a Él como tú estás. Solo tienes que conocer que Él puede hacer algo por ti. Tienes que reconocer tu necesidad. Tienes que confiar en Él y terminar entregándole tu vida a Él. Él, solo Él puede darnos vida y vida en abundancia, como dice la Escritura. No sigas como estás. No sigas como estás. Como hemos visto, este mundo está lleno de dolor, está lleno de tristeza, está lleno de frustración, lleno de incomprensión. Es un mundo totalmente egocéntrico. Pero Dios, en la persona de Cristo, te ofrece a ti su salvación. Su salvación. Para un mundo de esperanza en Él. Para un mundo en la eternidad con Él. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer esta tarde? ¿Vas a seguir como estás? ¿O vas a terminar abriéndole tu mente y tu corazón al Señor? Que el Señor tenga misericordia de todos aquellos que no le conocen, de tal manera que puedan terminar entregando su vida a Él. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, aunque este pasaje nos habla de personas con necesidades físicas, personas que estaban tras del Señor solo para una necesidad física. Y Señor, seguro que hoy en día también hay personas así. Personas que van tras Dios pensando en una necesidad física, pensando en una necesidad material, pensando en solucionar algún problema. Señor, el mayor problema que el ser humano tiene es su condición delante de ti. Su condición delante de ti. Y tu palabra muestra que nuestra condición delante de ti es una condición de pecado. Y que tú nos llamas, Señor, a reconocer nuestra condición de pecadores. Y a arrepentirnos ejerciendo fe en el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Y en su resurrección de los muertos para vida eterna. Tú nos llamas, Señor, a recibirle a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Para tener vida eterna. Para tener comunión contigo, Padre. Por eso esta tarde, Señor, más allá de las necesidades físicas que cualquier ser humano puede tener,
Yo te ruego que tú le hagas ver, Señor, su necesidad espiritual, para que termine rindiendo su vida a ti, Señor, y comience a buscarte en tu palabra. Y así, Señor, conocerte mejor y saber mejor de nuestra condición para acercarnos a ti. Y a la vez, Señor, saber cómo agradarte con nuestras vidas. Padre, que tú muestres tu misericordia esta noche, Dios, con todos aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.